El monoteísmo cristiano. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Pero Dios es uno. Gálatas 3:20. Hay un solo Dios, solamente hay un Dios. Esta doctrina es central al mensaje bíblico, pues ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la enseñan clara y enfáticamente. A pesar de la sencillez de este mensaje y la claridad con la cual la Biblia la presenta, muchos que creen en la existencia de Dios no lo han comprendido. Aún dentro de la cristiandad, mucha gente, incluso teólogos, no han comprendido este mensaje hermoso y esencial. Nuestro propósito es dirigirnos a este problema y afirmar y explicar la doctrina bíblica de la unicidad de Dios. Monoteísmo definido. La creencia en un solo Dios se llama monoteísmo, que proviene de dos palabras griegas, monos, significando solo, solitario, uno, y teos, significando Dios. Cualquier persona que no acepta el monoteísmo puede ser clasificado como uno de los siguientes: un ateo, uno que niega la existencia de Dios; un agnóstico, uno que asevera que la existencia de Dios es desconocida y probablemente inconocible; un panteísta, uno que equivale a Dios a la naturaleza o las fuerzas del universo; un politeísta, uno que cree en más de un Dios. El diteísmo, la creencia en dos dioses, es una forma de politeísmo, y también lo es el triteísmo, la creencia en tres dioses. Entre las religiones del mundo, tres son monoteístas: el judaísmo, el mahometismo y el cristianismo. Sin embargo, dentro de las denominaciones de los que se nombran cristianos, existen varios puntos de vista divergentes en cuanto a la naturaleza de la deidad. Un punto de vista llamado trinitarismo asevera que existen tres personas distintas en la deidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, más un solo Dios. Dentro de las variaciones del trinitarismo se pueden distinguir dos tendencias extremas. De un lado, algunos trinitarios enfatizan la unicidad de Dios sin tener un entendimiento cuidadosamente desarrollado de lo que significarían tres personas distintas en la deidad. De otro lado, otros trinitarios enfatizan la división en tres de la Trinidad, hasta el punto de creer en tres seres autoconscientes, y su punto de vista es esencialmente triteísta. Además del trinitarismo, existe la doctrina del binitarismo, la cual no clasifica al Espíritu Santo como una persona aparte, sino que asevera creencia en dos personas en la deidad. Muchos monoteístas han indicado que ambos, el trinitarismo y el binitarismo, debilitan el monoteísmo estricto enseñado por la Biblia. Ellos insisten que la deidad no puede dividirse en personas y que Dios es absolutamente uno. Estos creyentes en el monoteísmo estricto caen en dos categorías. Una categoría asevera que hay solamente un Dios, pero lo hace por negar de una manera u otra la plena deidad de Jesucristo. Este punto de vista fue representado en la historia primitiva de la Iglesia por los monarquianistas dinámicos, tal como Pablo de Samosata, y por los arianos, guiados por Ario. Estos grupos relegaban a Jesús a la posición de un Dios creado, un Dios subordinado o un Dios menor. La segunda categoría de verdaderos monoteístas cree en un solo Dios, pero cree además que la plenitud de la deidad se encuentra manifestado en Jesucristo. Ellos creen que Padre, Hijo y Espíritu Santo son manifestaciones, modos, oficios o relaciones que el único Dios ha demostrado al hombre. Historiadores de la Iglesia han utilizado los términos modalismo y monarquianismo modalístico para describir este punto de vista, como mantenido por tales líderes de la Iglesia primitiva como Noeto, Práxeas y Sabelio. En el siglo XX, los que creen en ambos, la unicidad indivisible de Dios y la plena deidad de Jesucristo, usan frecuentemente el término unicidad para describir su creencia. También usan los términos un solo Dios y del nombre de Jesús para apodarse, mientras que los que resisten este punto de vista
a veces usan las designaciones engañosas y despreciativas solo Jesús y nueva cuestión. El apodo solo Jesús es engañoso porque a los trinitarios les implica negación del Padre y del Espíritu Santo. Sin embargo, creyentes en la unicidad no niegan al Padre y al Espíritu, sino que perciben al Padre y al Espíritu como diferentes manifestaciones del único Dios, quien es el Espíritu de Jesús. En resumen, la cristiandad ha producido 4 puntos de vista básicos acerca de la deidad. 1. Trinitarismo. 2. Binitarismo. 3. Monoteísmo estricto con una negación de la plena deidad de Jesucristo. Y 4. Monoteísmo estricto con una afirmación de la plena deidad de Jesucristo o unicidad. Habiendo examinado la variedad de creencias humanas acerca de la deidad, miremos que la palabra de Dios, la Biblia, tiene que decir acerca de este tema. El Antiguo Testamento enseña que hay un solo Dios. La expresión clásica de la doctrina de un solo Dios se halla en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este versículo de las Escrituras ha venido a ser la declaración de fe más distintiva e importante para los judíos. Ellos lo nombran el Shema, tras la primera palabra de la frase en el hebreo, y lo citan con frecuencia en el español como: Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Tradicionalmente, un judío devoto siempre intentaba hacer esta confesión de fe justo antes de morir. En Deuteronomio 6:5, Dios siguió el anuncio del versículo anterior con un mandamiento que requiere una completa creencia en amor hacia Él como el único y solo Dios. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debemos notar la importancia que Dios pone en Deuteronomio 6, 4 al 5. Él manda que estos versículos sean colocados dentro del corazón. Versículo 6. Enseñados a los niños todos los días. Versículo 7. Atados en la mano y en la frente. Versículo 8. Y escritos en los postes y las puertas de las casas. Versículo 9. Los judíos ortodoxos obedecen estos mandamientos hoy literalmente por atar tefillín o filacterias en sus antebrazos izquierdos y en sus frentes cuando oran, y por colocar mesusa en sus puertas y portones. Tefillín son pequeñas cajas o cajitas amarradas al cuerpo con ataduras de cuero, y mesusa son contenedores en forma de rollo de pergamino. Dentro de ambas clases de contenedor hay versículos de la Escritura escritos a mano por un hombre piadoso quien ha observado ciertos ritos de purificación. Los versículos de Escritura generalmente son Deuteronomio 6, 4 al 9, 11, 18 al 21, Éxodo 13, del 8 al 10 y 13, del 14 al 16. Un viajero unicitario que llegó a Jerusalén intentó comprar tefillín. El mercante judío ortodoxo dijo que él no vendía tefillín a cristianos porque ellos no creen en ni tienen la reverencia apropiada hacia estos versículos de la Escritura. Cuando citó Deuteronomio 6:4 y explicó su completa adherencia a él, sus ojos brillaron de alegría y le prometió venderlo sobre la condición de que trataría el tefillín con cuidado y respeto. Su cuidado demuestra la gran reverencia y profundidad de creencia que tienen los judíos para el concepto de un solo Dios. También revela que una razón mayor por el rechazo por los judíos del cristianismo a través de la historia es la percibida distorsión del mensaje monoteístico. Muchos otros versículos de la Escritura en el Antiguo Testamento afirman enfáticamente el monoteísmo estricto. Los 10 mandamientos empiezan con: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20:3 y Deuteronomio 5:7. Dios enfatizó este mandamiento por declarar que Él es un Dios celoso. Éxodo 20:5. En Deuteronomio 32:39, Dios dijo que no hay ningún otro Dios con Él. No hay otro como el Señor y no hay Dios fuera de Él. Segundo de Samuel 7:22
Primero de Crónicas 17:20. Solamente Él es Dios. Salmos 86:10. Hay unas declaraciones enfáticas de Dios en Isaías. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 43:10-11. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:6. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Isaías 44:8. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Isaías 44:24. No hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Isaías 45:6. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. No hay otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45:21-22. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Isaías 46:9. Mi honra no la daré a otro. Isaías 48:11. Y véase también Isaías 42:8. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Isaías 37:16. Hay solamente un Dios, quien es el creador y padre de toda la humanidad. Malaquías 2:10. En el tiempo del reino milenial, habrá solamente un Señor con un nombre. Zacarías 14:9. En resumen, el Antiguo Testamento habla de Dios en términos de ser uno. Muchas veces la Biblia llama a Dios el Santo. Salmos 71:22, 78:41 e Isaías 1:4, 5:19 y 5:24. Pero nunca los dos santos, los tres santos o los muchos santos. Una observación común de algunos trinitarios acerca de la doctrina antiguo testamentaria de la unicidad de Dios es que solamente tenía la intención de enfatizar su unicidad en contraste a las deidades paganas, pero que Él todavía existía como una pluralidad. Sin embargo, si este razonamiento fuera cierto, ¿por qué no lo hizo claro Dios? ¿Por qué no han entendido los judíos una teología de personas, sino que han insistido en un monoteísmo absoluto? Miremoslo desde el punto de vista de Dios. Supongamos que Él sí quiso excluir cualquier creencia en una pluralidad en la deidad. ¿Cómo podría hacerlo utilizando terminología ya existente? ¿Qué palabras fuertes podría usar para comunicar su mensaje a su pueblo? Al pensarlo, nos daremos cuenta de que Él usó el lenguaje más fuerte que se hallaba disponible para describir unicidad absoluta. En los precedentes versículos de las Escrituras, en Isaías, notamos el uso de palabras y frases como ninguno, ninguno más, nada hay semejante a mí, no hay más que yo, solo, por mí mismo y uno. Ciertamente Dios no podría clarificar más que no existe absolutamente ninguna pluralidad en la deidad. En breve, el Antiguo Testamento afirma que Dios es absolutamente uno en número. El Nuevo Testamento afirma que hay un solo Dios. Jesús enseñó Deuteronomio 6:4, enfáticamente, llamándolo el primero de todos los mandamientos. San Marcos 12:29-30. El Nuevo Testamento presupone la enseñanza del Antiguo Testamento de un solo Dios y repite explícitamente este mensaje varias veces. Porque Dios es uno y Él justificará. Romanos 3:30. No hay más que un Dios. Primera de Corintios 8:4. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Primera de Corintios 8:6.
pero Dios es uno. Gálatas 3:20. Un Dios y Padre de todos. Efesios 4:6. Porque hay un solo Dios. Primera de Timoteo 2:5. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Nuevamente, la Biblia le llama a Dios el Santo. Primera de Juan 2:20. Hay un trono en el cielo y uno está sentado en él. Apocalipsis 4:2. Más adelante exploraremos el monoteísmo del Nuevo Testamento a más profundidad, pero los antes mencionados versículos de las Escrituras son suficientes para establecer que el Nuevo Testamento enseña que hay un solo Dios. Conclusión. Como hemos visto, la Biblia enseña un monoteísmo estricto. El pueblo de Dios siempre se ha identificado con el mensaje de un solo Dios. Dios escogió a Abraham porque él estaba dispuesto a abandonar los dioses de su nación y de su padre y adorar al único Dios verdadero. Génesis 12, 1 al 8. Dios castigaba a Israel cada vez que ella empezaba a adorar otros dioses, y la adoración politeística fue una de las razones mayores por las cuales Dios finalmente la envió al cautiverio. Hechos 7:43. El Salvador vino al mundo mediante una nación, Israel, y mediante una religión, el judaísmo, en la cual la gente se había purgado finalmente del politeísmo. Eran monoteístas del todo. Hoy en día, Dios todavía demanda una adoración monoteística a Él. Los que estamos en la iglesia somos herederos de Abraham por la fe, y esta posición exaltada demanda que tengamos la misma fe monoteística en el Dios de Abraham. Romanos 4, del 13 al 17. Como cristianos en el mundo, nunca debemos cesar de exaltar y declarar el mensaje de que hay solamente un Dios verdadero y viviente. El monoteísmo cristiano. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Pero Dios es uno. Gálatas 3:20. Hay un solo Dios, solamente hay un Dios. Esta doctrina es central al mensaje bíblico, pues ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la enseñan clara y enfáticamente. A pesar de la sencillez de este mensaje y la claridad con la cual la Biblia la presenta, muchos que creen en la existencia de Dios no lo han comprendido. Aún dentro de la cristiandad, mucha gente, incluso teólogos, no han comprendido este mensaje hermoso y esencial. Nuestro propósito es dirigirnos a este problema y afirmar y explicar la doctrina bíblica de la unicidad de Dios. Monoteísmo definido. La creencia en un solo Dios se llama monoteísmo, que proviene de dos palabras griegas. Monos, significando solo, solitario, uno, y dioses, es una forma de politeísmo, y también lo es el triteísmo, la creencia en tres dioses. Entre las religiones del mundo, tres son monoteístas: el judaísmo, el mahometismo y el cristianismo. Sin embargo, dentro de las denominaciones de los que se nombran cristianos, existen varios puntos de vista divergentes en cuanto a la naturaleza de la deidad. Un punto de vista llamado trinitarismo asevera que existen tres personas distintas en la deidad, teos significando Dios. Cualquier persona que no acepta el monoteísmo puede ser clasificado como uno de los siguientes: un ateo, uno que niega la existencia de Dios; un agnóstico, uno que asevera que la existencia de Dios es desconocida y probablemente inconocible; un panteísta, uno que equivale a Dios a la naturaleza o las fuerzas del universo; un politeísta, uno que cree en más de un Dios. El diteísmo, la creencia en dos dioses, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, más un solo Dios. Dentro de las variaciones del trinitarismo, se pueden distinguir dos tendencias extremas. De un lado, algunos trinitarios enfatizan la unicidad de Dios sin tener un entendimiento cuidadosamente desarrollado de lo que significarían
tres personas distintas en la deidad. De otro lado, otros trinitarios enfatizan la división en tres de la Trinidad, hasta el punto de creer en tres seres